una perspectiva de reforma real lo que el gobierno se ha planteado en términos de la respuesta de esta delegación que le dio el Congreso? No. Yo creo que se ha perdido una gran oportunidad. ¿Por qué? Como todos pensábamos, habiendo gente, digamos, de experiencia y conocimiento militar en temas de defensa, se ha perdido la gran oportunidad de hacer la gran reforma estructural del Estado en asuntos de seguridad. ¿Por qué? Porque lo primero que no se ha tenido en cuenta es actualizar el concepto de seguridad. Desde el año 2003 que en México se dio el nuevo concepto multidimensional de la seguridad, ya la parte militar dejó de ser el único componente. Hoy hay aspectos de orden político, económico, social, ambiental, que tiene que ver con la seguridad, sí, pero con la seguridad alimentaria, con la independencia energética, con la seguridad y la defensa del medio ambiente. Entonces, son conceptos que no se han tenido en cuenta en esta estructura. Y aquí se puede observar que hay gente que se ha quedado en los años 70. Gente que no ha actualizado la doctrina, los conceptos, y a la hora que no lo ha hecho, no lo ha tenido en cuenta en la estructura y se ha perdido. Ahora, por lo tanto, claro, si el concepto no está claro, lo que, por conclusión lógica, lo que se haga finalmente va a terminar no teniendo a la base un fundamento claro. Pero digamos, estadio o que se han quedado en los 70, ya en términos de la interpretación política de lo que ha pasado, ¿qué puede estar significando? ¿A quién le puede interesar no avanzar en algo en que ya en el hemisferio se está avanzando en términos de justamente la defensa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No hay... Yo creo que es lo mismo que civiles se quejan de las Fuerzas Armadas que intervienen en todo, y sin embargo los civiles son los que piden que las Fuerzas Armadas participen en todo. Tenemos una comisión de defensa donde hay congresistas que tienen varios años, varias gestiones, y sin embargo no se han dado cuenta de esto. El Perú es el único país que emplea a las Fuerzas Armadas para todo. Últimamente hasta para el orden público, que es una tarea policial. Entonces, con lo que se ha hecho es decir, oye, Fuerzas Armadas, cada vez que yo tengo un problema político, económico, social, tú tienes que salir. ¿Por qué? Porque incapacidad de que resolver. ¿Por qué? Porque cuando los estados se hacen las preguntas, o los analistas se hacen la pregunta, ¿cuál es el origen de la violencia actual? Uno dice la pobreza, otro dice la injusticia social, la exclusión. No, hay un solo origen: el Estado, la debilidad del Estado. Cuando el Estado no tiene instituciones fuertes, el Estado es débil, entonces busca recurrir a lo más institucional que hay y que está presente en todo el territorio. Entonces, esa incapacidad de liderazgo, ejemplo tenemos, y de instituciones que no se respetan. No puede ser posible que la primera autoridad del Ejecutivo, que es el primer ministro, se esté peleando con el presidente del Poder Judicial. En ninguna sociedad decente se pueden insultar en público. Esa es alteración del orden interno. ¿Que la policía va a intervenir? Porque si le pones como misión a la policía mantener el orden interno, ¿qué? ¿Lo va a justiciar los dos? Entonces, vemos nosotros que no estamos todavía sólidos dentro del proceso democrático y seguimos recurriendo a las mismas instituciones de siempre. Ahora, pero ese interés de, digamos, determinados sectores de la política, que digamos en su actuación que mezcla demagogia, poco conocimiento del tema, quieren delegar y darle la responsabilidad a las Fuerzas Armadas en temas donde no les corresponde, no solo porque la Constitución, sino operativamente es muy complicado sacarlo adelante. ¿Cómo lo ven los institutos armados? Es decir, ¿se sienten que ese es un problema para ellos? ¿Se entusiasman cuando les dan tantas tareas y dicen, bueno, nos están considerando para más cosas? No, ¿cuál es su apreciación? No es tanto así, porque fíjese, si Napoleón estuviera vivo ya se hubiera muerto con lo del BRAE. Napoleón siempre decía que la logística es la base fundamental para las operaciones. Usted hace el plan Excelencia en el año 2008 y lo primero que hace al día siguiente es reducir 600 millones a ese plan. Y después comienza como Panamericana, también vienen los medios de comunicaciones, también vienen los helicópteros. Entonces, es increíble que se haya enviado a la gente a operaciones sin un respaldo logístico. Entonces, que a usted le den participar en los conflictos sociales, ¿para qué? ¿Para que los enjuicien? Hemos visto nosotros toda la participación que han tenido las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, en la guerra contra la subversión. ¿Hay algún agradecimiento? No, hay algunos que dicen de que las rondas campesinas fueron las que solucionaron el tema. Si es así, hoy que la situación es más tranquila, ¿por qué no sacamos a las rondas y mandamos a los soldados a los cuarteles? ¿O quieren ver de que hay una acción policial exitosa y una del ejército? No, sin diferenciar que una cuestión es el ámbito urbano y otra cosa es el ámbito rural. Entonces, si en 15 años
tú no haces un reconocimiento de todo el esfuerzo que ha hecho personal militar en la lucha contra la subversión y solamente te acuerdas para enjuiciarnos. Entonces que hoy día te estén dando tareas que no estás preparado, ni instruido, ni equipado. Control del orden público, salir en ahora último en lo de Conga, en segunda línea detrás de los policías, y que hayan 2 heridos y digan que son los soldados porque los soldados están con fusiles. Sacar a los soldados con fusiles para enfrentarse a la población. Claro, entonces, cierto. Entonces, ¿quién te envía? ¿Quién te envía? El político. Y cuando hay que asumir las responsabilidades, te pones de perfil y lo buscas al culpable, ¿no? Fíjense, por ejemplo, lo de Maranguita. Se escapan estos chicos en 2 turnos y cuando buscan responsabilidades, nadie. El alcalde tiene la culpa del presidente del Poder Judicial, el INPE, el ministro del Interior, la ministra de Justicia, nadie. Cuando hay otro problema, si le echa la culpa de frente al capitán. Esas son las diferencias, ¿no? Pero, a ver, general, buenos días y muchas gracias por haber venido. Pero, a ver, este concepto diferencial entre orden público y defensa, que todos compartimos, no todos, mejor dicho, instituciones como la nuestra y lo que usted acaba de expresar, ¿es una cuestión por concepción, por cómo debe de ser, o la última parte que me ha preocupado un poco, o porque si ustedes asumen como militares el orden interno, después van a poder ser enjuiciados? No, acá hay 3 términos. Todo lo que es defensa y frente externo. Ya. Y lo que es, digamos, el funcionamiento interno de nuestro Estado, hay 3 conceptos: orden interno, orden público y seguridad ciudadana. Orden interno tiene que ver con esta relación armónica entre las instituciones. O sea, cuando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y todas las autoridades, instituciones, se respetan entre ellos, no se atacan, ni tampoco asumen funciones que no le corresponden, hay una vivencia y una tranquilidad del orden interno. El orden público es estos temas de los respetos entre los. Entonces, ¿qué tiene que ver una institución como el Ejército en particular, que tiene una preparación, un equipamiento para defensa de otro tipo, involucrado en cuestiones de orden público? Es como si usted a la policía le diera una responsabilidad de maniobra. Entonces estaríamos cometiendo nosotros, ¿qué cosa? Un mal empleo de los medios. Y 2, debilitando a las 2 instituciones. Si usted a la policía le dice de que el ejército va a cumplir tu función, la policía se siente mal, porque esa es su tarea. Sí. Entonces lo que hay que ver es respetar a las instituciones. Si yo veo que mi policía no puede cumplir, la mejoro, pues la equipo, la entreno, la educo. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que se pide es, denle a cada institución sus fortalezas para el cumplimiento de su misión. Pero ¿no cree usted que, claro, los políticos tienen esa concepción totalmente equivocada, pero también los miembros de las Fuerzas Armadas? Es que los miembros de las Fuerzas Armadas tienen un representante político, pues. ¿O está pintado? Las Fuerzas Armadas, ¿cómo? ¿Ahora son deliberantes? ¿Las Fuerzas Armadas dónde son deliberantes? En el Consejo de Defensa. Y es real, porque yo lo he vivido. Y cuando usted era ministro y planteaba eso, por ejemplo... Se cumplía. Yo le voy a poner un caso concreto. Cuando hubo el paro de medio año, justo cuando había el sudamericano, de la patadita de Alan. Sí, claro. Una huelga que siempre hay en julio, ¿no? ¿No hubo un paro nacional? Sí, claro. Hubo un paro nacional. Arequipa no sufrió los estragos de un juez que impidió que el LAN volara porque no era peruano. ¿Se acuerdan ustedes? No podían trasladar los bolis, se perdieron un montón de paquetes turísticos. Igualito. Nos reunimos en el Consejo de Defensa. Primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Defensa, ministro de Interior y los comandantes generales. Y la tarea era policial. Y querían que salga la Fuerza Armada. Entonces yo le dije, ¿cómo? Ahora, todavía no empezamos y ya dedicaron su función. Entonces, una cosa es que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía o estén en condiciones de salir, y otra cosa es que desde el inicio las saques ¿a qué? A patrullar las calles, a sacar tanquetas. Entonces, a eso nos hemos acostumbrado, ¿no? Sí, vamos a incorporar al general que habla del IDL porque compartimos totalmente todo. General, pero ahí, pasando al otro tema, ¿hay fundamentos para preocuparse de que este gobierno esté ascendiendo como general de brigada a los miembros de la promoción del presidente Humala? No, yo creo que estamos en otros tiempos. No estamos. Lo que pasa es que acá había una coincidencia, porque si él no hubiera sido presidente, los generales hubieran ascendido. De todas maneras. Pero tantos lo que pasa, eso sí, bueno, hay que ver que cada promoción tiene 3 oportunidades. Y acá ya están las 3. La primera ascendió 1, la segunda 10, la segunda 8.
Lo que pasa es que por razones de efectivo de cada promoción podríamos decir que es lo que un número adecuado. Ahora, pero la pregunta tal vez tenga que incorporar un elemento, pero según los decretos, que puedan quedarse hasta el 2024 los generales, eso ya es una normal, ¿o no? Acá lo que yo estoy totalmente en contra, y lo tuve cuando el gobierno anterior subió a 38, es cambiarle la regla de juego a los oficiales. Todos ingresamos a hacer una carrera de 35 años. Que tú se la cambies a 40 años, estás beneficiando a unos pocos que son los de arriba, porque ya llegaron, pero no se han dado cuenta que se está perjudicando a la gran mayoría, que son capitanes mayores y comandantes. Cuando tú das una ley, lo ideal sea que esa ley beneficie a todos. Una ley normal es aquella que beneficia a la gran mayoría y perjudica un poco, pero en este caso estamos perjudicando a los menores. Casos concretos. En este año, los capitanes que se presentaban al grado de mayor no van a poder hacerlo. Tienen que esperar 3 años más. ¿Por qué? Porque antes eran 3 años en el grado, eran 4 años, ahora son 6 años. Claro. Pero además de eso, tienen 12 años de servicio y para ascender necesitan 15 años de servicio. ¿Cómo puedes tú afectar de esa manera la carrera, la expectativa de un joven que entra a la escuela y ser profesional en la carrera? Es ascender. ¿Cómo? Fácil. Porque entonces, tienes a tu compañero de promoción que se van a quedar hasta el 2024. No, ya la promoción que se dio anteriormente ya te saca 3 años porque hay 3 años. Entonces yo pregunto, se dice, el mismo cuento del gobierno anterior para ganar la experiencia y no se vayan tan jóvenes. Y sin embargo el gobierno anterior pasó a retiro por renovación un montón de gente. Este año pasó 91. Yo pregunto, para el 2013, ¿cómo van a hacer para generar vacantes? Porque nadie va a pasar a retiro por tiempo cumplido. Claro, porque el techo se ha ampliado, ¿no es cierto? Claro, a 40 años ya todo el mundo se queda. Entonces, ¿qué? ¿Van a pasar a retiro como ha sucedido con estos 90 oficiales con 28 y 30 años de servicio? Es decir, 10 años menos. Eso es un abuso. Estás abusando contra la persona en su capacidad de realizarse. Ahora, pero por eso, lo que pregunta Ernesto me parece muy pertinente en ese sentido. Es decir, tú lo que has hecho, has generado unos decretos, una lógica rompiendo el criterio que estaba desarrollándose, has cambiado las reglas del juego, beneficias a un sector que coincide que es justamente de la promoción del presidente, pero además de la coincidencia, que digamos no es un asunto que el presidente haya motivado, se van a quedar más tiempo con él en el ejército. No tanto como él, porque él se va en 2 años, ¿no? Se va a quedar con el gobierno entrante. Ya, pero digamos, ahora lo que veo van a sobrevivir al gobierno entrante y pueden esperar a que regrese. Se exponen nuevamente las Fuerzas Armadas a un manoseo como ha sido en el gobierno anterior, que te pasan a retiro, como los policías, por ejemplo, ¿no? Tú pasas a retiro 35 policías diciendo que es una reestructuración, una reingeniería profunda, y después toca generar 40. Así es. Entonces, yo no entiendo. Entonces, ¿cómo vas a hacer este año si una de las causales de pase a retiro por renovación es no tener proyección en la carrera? ¿Cómo vas a determinar tú que un oficial no tiene proyección si no le das vacantes? Entonces, ¿sabes qué? El que lo ha hecho o no sabe Ahora, yo le pregunto, ¿por qué el ministro de Defensa ha hecho eso? Porque no sabe.